Reducir la ansiedad y el estrés desapegándote de los resultados. Estamos analizando una serie de versos clave del Bhagavad Gita para controlar la ansiedad y el estrés. Y en el capítulo 2 leemos: solo la acción es tu obligación, nunca sus frutos. No permitas que tu motivo sea fruto de la acción, ni debes evitar la inacción. Este verso es fundamental en el Bhagavad Gita y encontramos la definición de la doctrina de la acción desinteresada, es decir, del Karma Yoga. Tengo otro vídeo analizando este verso desde el 47 del capítulo 2, el Samkhya Yoga. Soy Pedro Noney, soy profesor y traductor del Bhagavad Gita. Si te gusta este canal, suscríbete, dale un like o comenta lo que deseas. Y por supuesto, comparte el vídeo con quien quieras. Krishna nos está explicando que tenemos el derecho y la obligación de cumplir con nuestros deberes, marcados por qué, por nuestro Swadharma, nuestro deber personal, pero no tenemos derecho a los resultados de nuestras acciones. Es decir, debemos aceptar tanto los buenos como los malos resultados. Y este consejo de alguna forma es totalmente lógico. Yo cumplo con mi deber porque es mi obligación, pero los resultados no solo dependen de mí, sino de muchos otros factores. Es decir, no puedo controlar los resultados. Entonces, ¿por qué de preocuparme por los resultados, por los frutos? Krishna también nos recomienda que los frutos sean entregados mentalmente a la realidad absoluta. Es muy importante aclarar este concepto. Los resultados se entregan mentalmente a esta realidad absoluta, sea, como la llames, Dios, Brahman o Tao. La práctica del Niskama Karma y el Karma Yoga nos ayudarán a purificar la mente. No buscar los frutos de nuestras acciones, es decir, actuar con ecuanimidad tanto ante los buenos como los malos resultados, es una de las mejores formas de liberarnos del deseo de los resultados e incluso del miedo al fracaso. Todo ello puede ser incluso contraproducente en nuestro trabajo, ya que focalizarnos solo y exclusivamente en los resultados, además de ser un derroche de energía, puede resultar perjudicial para nuestra salud. Y todo ello, toda esta focalización exclusiva en los frutos, puede desencadenar el odio o la ira. La forma más segura de encontrar la paz y la estabilidad es cerrando la puerta al ataque del estrés o de la ansiedad. En muchas ocasiones, actuar bajo esta filosofía de vida no es fácil, resulta complejo. Pero si se considera el trabajo como una práctica espiritual, la adivinación del trabajo Kalavasya es posible. Yo estoy explicando este concepto, lo haré lo mejor que pueda y lo haré cumpliendo con mi Swadharma, pero que a ti te guste o te sirva solo dependerá de ti, por lo tanto, ¿para qué preocuparme? Pero hay situaciones en las que es muy complejo actuar así. Un empresario que tenga que lanzar un nuevo producto en el que ha inventado muchos recursos y esfuerzos, no le será fácil desapegarse de los frutos. Pero sí que debería ser capaz de aceptar por igual el éxito o el fracaso de su producto o servicio en el mercado. Y ese es el secreto del Karma Yoga, la ecuanimidad mental. Sin duda la fe y devoción a algo superior le ayudarán a actuar así. En otros casos puede actuar la filosofía de diseñar productos por el bien de la humanidad, perfectamente compatible con ganar dinero. Hay personas que piensan erróneamente que se debe actuar simplemente sin esperar los resultados, como una especie de pasotismo, pero nadie en este mundo es capaz de trabajar sin esperar algún tipo de resultado. El Señor Vishnu se encarna en Krishna para perseverar el Dharma. Krishna está trabajando en el Gita para transmitir estas sagradas enseñanzas a Arjuna y para cumplir con el mandato del Señor de salvaguardar el eterno Dharma. Lo que debemos entender y tener muy claro es que debemos actuar con ecuanimidad mental, es decir, no solo aceptar los buenos, sino también los malos resultados. Y esa es la clave de este verso que los vuelvo a leer. Y decía: solo la acción es tu obligación, nunca sus frutos. No permitas que tu motivo sea fruto de la acción, ni debes evitar la inacción. Esa es la clave de este verso, el yoga de la ecuanimidad mental. Y esta ecuanimidad sin duda nos ayudará a gestionar nuestra ansiedad y nuestro estrés ante el éxito o el fracaso. Muchísimas gracias, Namaste.